Este fin de semana, en el UFC Fight Night 182, tendremos como combate estelar el enfrentamiento entre Thiago Santos y Glover Teixeira. Bien, para quien no lo sepa, se trata de una pelea entre los números 1 y 3 de la división del peso semipesado. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos esperar de una división huérfana de un campeón tan dominante como lo fue Jon Jones? ¿Qué podemos esperar del futuro cercano ahora que sabemos que Jan Blachowicz podría defender su cinturón en 2021 contra Israel Adesanya? Sobre todo ahora que, parece ser que Robert Whittaker no va a pelear contra The Last Stylebender. Lo cierto es que, independientemente de lo que haya sucedido en el peso medio, la noticia de que Israel Adesanya suba a las 205 libras y sobre todo la simple posibilidad de que pueda hacerse con su segundo cinturón ya nos deja unas perspectivas de futuro en el peso semipesado más que interesantes. Pero claro, que esta pelea se esté negociando creo que es gracias al impacto que Israel Adesanya tiene no solo en su división, ni en la UFC, sino en los deportes de contacto, de manera general, por no hablar de la repercusión que a nivel mediático puede tener que él, como imagen de la UFC, como uno de los campeones más importantes, por no decir actualmente el más importante, pueda construir un legado similar al de campeones como los fueron en su día Georges St. Pierre, Anderson Silva o el propio Jon Jones. Y lo digo básicamente porque ahora mismo, si hay un luchador, si hay un campeón con la capacidad, con el talento para poder hacer esto, es Israel Adesanya. Y ojo, me refiero a un reinado, a un dominio en el tiempo. Pero antes de eso, lo que no debemos olvidar es que en la división del peso semipesado, ya había una serie de contendientes esperando una oportunidad. Una oportunidad que ahora, de pronto, parece abrirse gracias al cambio de etapa que ha supuesto la marcha de Jon Jones. Porque no nos engañemos, Jan Blachowicz es un buen luchador, sí, pero yo tengo la sensación de que no será más que un campeón de transición antes de que llegue un talento emergente dispuesto a imponer su dominio. Así que, mientras esperamos a que la historia nos diga si ese campeón puede ser Israel Adesanya, pues hay una serie de candidatos que deben ganarse una oportunidad para optar a ese cinturón. En este caso podríamos decir, el número 1 parece ser, es de hecho Thiago Santos, que en sus 2 últimas peleas ha peleado contra Blachowicz, que de hecho le ganó, y su último combate lo perdió el año pasado contra Jon Jones. Pues a priori parece que Thiago Santos es el candidato más sólido. El segundo clasificado es Dominic Reyes, que después de haber llevado al límite a Jon Jones y de haber perdido, porque ese combate lo perdió, volvió a perder su opción más clara de hacerse con el cinturón cuando, en aquella pelea, acabó perdiendo contra Jan Blachowicz. Por lo tanto, yo en este caso diría que Reyes ahora mismo está en un punto en el que necesita de nuevo legitimizar su candidatura. El número 3 es Glover Teixeira. Y aunque es muy cierto que viene de acumular 4 victorias de manera consecutiva, lo que es innegable es que a sus 41 años podría estar ante su última oportunidad de convertirse en campeón. Si os fijáis, los que están por debajo del tercer puesto, son luchadores como Alexander Rakic, como Jiří Procházka o como Volkan Ozdemir. Y no nos engañemos, unos necesitan convencer y otros necesitan consistencia y regularidad. Vamos, que a día de hoy parecen estar lejos de la élite. Si os fijáis, solo hay 2 luchadores que pueden optar a la etiqueta de nuevo aspirante, y no son ni más ni menos que Thiago Santos y que Glover Teixeira. Y ese es exactamente el combate estelar que vamos a tener este fin de semana.
Thiago Santos, a sus 36 años, lleva ya un tiempo siendo candidato. De hecho, de sus últimas 5 peleas, solo ha perdido la última. Y como dije hace un momento, fue contra Jones. Eso debería convertirlo en un contendiente realmente serio a ocupar su lugar. Pero tenemos que considerar también que Thiago Santos no siempre fue tan consistente como lo parece ahora, ¿no? O sea, recordad que este luchador llegó desde The Ultimate Fighter Brasil y lo hizo como un peso medio con, la verdad, poca proyección. De hecho, sus inicios no fueron muy buenos. En su debut perdió por KO. Quiero recordar que en el primer minuto contra César Ferreira. Y mientras estuvo en esa división, la división de peso medio, lo cierto es que nunca fue un luchador élite. Vamos, que es que hay combates en los que se vio abrumado y sin opciones, como por ejemplo aquel combate contra Gegard Mousasi o el combate contra David Branch. Sin embargo, cuando llega a septiembre del 2018, o sea, todo cambia. En aquel momento lo que pasó fue que la UFC le dio la oportunidad de subir de peso para enfrentarse a Eric Anders. Y a partir de ahí, si os fijáis, consiguió en solo 3 peleas lo que no había conseguido en sus 15 peleas anteriores. Es decir, convertirse en contendiente. Claro, cuando llegó la oportunidad de pelear por el campeonato contra Jon Jones, vimos algo que anteriormente solo habíamos visto gracias a Alexander Gustafsson. Y no solo eso, sino que incluso lo llegó a superar, ¿no? O sea, acabó siendo el rival más difícil que Jon Jones había enfrentado hasta la fecha. Y de hecho, Jon Jones ganó, pero ganó por decisión dividida. De aquella pelea, Thiago Santos salió con una lesión de rodilla. Y desde aquel momento no lo hemos vuelto a ver. O sea, por eso creo que este combate es tan importante para sus aspiraciones, porque de aquí debe salir reafirmado o descartado. Para Glover Teixeira esta pelea es vital de cara, de la misma forma, ¿no? De cara a sus aspiraciones de campeonato, porque como dije, a sus 41 años parece llegar en su mejor momento. Básicamente porque desde su debut en 2012, cuando acumuló 5 victorias de manera consecutiva antes de perder contra Jon Jones, porque aquí la verdad es que todos en algún momento han perdido contra Jon Jones, no había vuelto a ser tan consistente como ahora. Y eso, que pasó momentos realmente duros en el lapso del 2016 al 2018. Porque aquellas derrotas contra Anthony Johnson, que fue un KO brutal, ¿no? La derrota contra Alexander Gustafsson o incluso aquella derrota contra Corey Anderson, lo que nos dejaba como evidencia era que Glover Teixeira ya no estaba como para seguir siendo élite de esa división. Sin embargo, lo que vimos después fue la prueba de su fortaleza mental, ¿no? O sea, más que nada porque comenzó a acumular victorias, primero contra Kyle Robertson, después contra John Cutelaba, después vino aquel combate contra Nikita Krylov, y en mayo de este año, en la pelea contra Anthony Smith, vimos cómo fue capaz de gestionar el combate y sacar una nueva victoria. Lo que nos ha demostrado Glover Teixeira es que aún es un luchador relevante. Por lo tanto, ¿qué podríamos esperar de esta pelea? Yo creo que, básicamente 2 cosas, ¿no? La primera es que se puede decidir por un KO temprano de Thiago Santos. O, en el caso de que esto no suceda, puede decantarse la pelea en favor de Glover Teixeira en un combate, como los que hemos visto últimamente, ¿no? Un combate en el que él sabe ir de menos a más. A priori, creo que esta debería ser la tendencia de ambos luchadores, ¿no? Y se asienta básicamente en el caso de Santos en su capacidad de KO, o sea, en su 48% de efectividad en cuanto a golpes significativos, en que conecta 4.44 por minuto y permite apenas la mitad, o sea, 2.19. Estamos hablando de un luchador con una buena defensa, pero claro, ¿qué es lo que puede salir mal? Pues podría ser que se encuentre con un Glover Teixeira que no ceda a la distancia, ¿no? Que lo presione, y ya sabemos
que es lo que suele suceder cada vez que un rival pues, presiona a Thiago Santos. Es decir, que acaba viéndose en problemas. Y es justo ahí donde Teixeira tal vez puede tener su mayor oportunidad, básicamente porque su tolerancia a los golpes podría ser clave, al igual que su paciencia, al igual que su experiencia. Porque si de algo ha dejado constancia es de que no importa en la mayoría de las ocasiones cuánto daño pueda recibir en los primeros asaltos, porque él seguirá avanzando y seguirá presionando. Porque entre sus fortalezas está un striking realmente inteligente y bastante sólido. Y cuando llega la oportunidad, pues derriba. De hecho, tiene prácticamente 2 derribos cada 15 minutos. Por no hablar de que con la pelea a ras de lona, conecta el 39% de sus golpes significativos, que es una barbaridad. Además de que en sus 31 victorias, 8 las ha conseguido por sumisión. Por lo tanto, ¿cuál es la principal arma de Glover Teixeira? Pues plantear un combate en el que vaya a buscar el derribo de manera constante, de que presione a Thiago Santos y que una vez a ras de lona pues trabaje desde el ground and pound o incluso que busque la sumisión. Yo creo que esa es la mayor oportunidad de Thiago Santos. Así que, de Glover Teixeira. Así que el 68% de efectividad en defensa contra el derribo de Thiago Santos podría ser clave, ¿no? No sé, creo que este es un combate en el que la victoria puede depender del estado de forma de Marreta, ¿no? Más que nada porque la contundencia de Santos antes de la lesión que sufrió el año pasado, pues puede compararse con la que tiene un luchador como Anthony Johnson, ¿no? Y recordemos que por muy granítica que sea la mandíbula de Teixeira, Anthony Johnson ya le apagó las luces una vez. Así que eso y la capacidad de Santos para castigar con sus patadas, que es un recurso brutal que tiene este luchador, su capacidad defensiva y un combate en el que salga a encontrar el espacio, sobre todo para castigar a su rival, pues me hacen pensar que la victoria podría estar del lado de Marreta, ¿no? De Thiago Santos, básicamente porque estamos hablando de un luchador realmente fuerte, un luchador muy contundente, alguien que ha sido capaz de llevar al límite a Jon Jones. Y lo cierto es que Glover Teixeira, puede tener toda la experiencia del mundo, pero dudo mucho que esté en un momento en el que pueda soportar la pegada que recordamos que tiene alguien como Thiago Santos, ya que recordamos que tiene, porque después de su lesión hay que ver cómo está, ¿no? Yo por eso os digo que en este caso me decanto para esta pelea por una victoria de Thiago Santos y por KO en los primeros asaltos. Así que nada, ¿qué opináis vosotros? Me lo podéis dejar por aquí abajo. Recordad que también tenéis disponible el correo del podcast, que es el.podcast@gmail.com, que esto lo tenéis disponible tanto en iVoox, en Spotify, en IGTV y aquí en YouTube. Y nada, gente, agradeceros de nuevo que estéis ahí y recordad, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Nos vemos.